¿Por qué lo han dejado vivo? Es mi pregunta. Hostia. Son cuernos de Vegio. How accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. ¿O sí? Tiene pisada fuerte, el man. Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself. Se me parece, era... Es pez negro de Juego de Tronos. Pez negro era, no me acuerdo cómo se llamaba aquel. Imagine my surprise when I was told my nephew would come to visit. Es un poco... El man aquel que se trincheraba en el bastión. Clive Rosfield died long ago. Opinable. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue. Hace así con la mano. A ver, no ve que llevo la ropa. ¿Le está sacando una espada que no existe? ¿Esto qué? ¿Y este bug? ¿Puedes hacer clip de esto, por favor? You would mock me as well. It is I, Sir Crandall of está haciendo una tontería. Vale. Vale. To her serene holiness, Vale. Saint Sybil, the Unshod. Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. Vale. ¿Tú ya habéis visto esa escena o qué? ¡Oh! Curse thee, infectious flax wench. Even in death, must thou plague me still? Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy Estoy siguiendo con la charge función, ¿no? once more. ¿Te gusta el teatro? El teatro. Bravo, uncle. You're still the finest matter in the twins. Está llorando, ¿eh? Del tiro. Del Dear tirón. boy, it's really you. Y la ahí. Hola. You always were fond of that scene from The Saint in the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. I have a favor to ask, Uncle Pero Byron. puedes presentarla allí, por Dios. Que está ahí que parece un monigote. El hermano menor del difunto... El menor, bueno. El archiduque... bueno, el Winter tendría que tener 18 años más aquí también. Y regidor de Puerto Isolda. Después de que el imperio anexionara el ducado a sus dominios y lo despojara de sus títulos nobiliarios, Byron se retiró a su residencia y pagó desorbitados tributos para evitar posibles represalias imperiales y mantener en secreto el apoyo que brindan los guardianes de la llama. Puerto Isolda, ciudad portuaria ubicada al oeste de la provincia imperial de Rosaria. Durante el reinado del archiduque Elwin llegó a rivalizar en tamaño con Rosalith y fue el centro neurálgico del comercio ducal con el resto de naciones. Tras la invasión imperial, todos sus cuarteles militares y su mercado han quedado bajo control de Sanbreque. Sebastian Rutherford, mayordomo de Lord Byron Rosfield. Sirve con denuedo en todas las tareas cotidianas del hogar de su señor, a saber, atender a los invitados, preparar las comidas e ilustrar la extensa colección de trofeos y reliquias de la que Byron suele presumir ante otros coleccionistas. La Santa y el discípulo. Cuento popular entre los niños de Balistrea, relata la lucha del caballero Sir Crandall de Camelot, leal sirviente de la ilustrísima Santa Sibyl de la Descalza, contra el malvado taumaturgo Madu. Era la historia favorita del joven Clyde, que a menudo recreaba escenas del relato poniéndose en la piel de Sir Crandall para enfrentarse a Madu, interpretado por su entusiasta tío Byron. Rutherford,
Inform the kitchens. There'll be guests. We dine Pero por immediately. favor, But uncle, ¿puedes presentarle allí? You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit. Pero... Hola. Y Jill ahí. Hola. ¿Qué tal? No dice See nada. that you use the good plates, No Rutherford. dice nada, tío. Es increíble. Pero tío, pero es que no sé, es un monigote, ¿no? Un poco, que no habla. Es que Jill está en estas escenas como... So you arrive late Exceptuando to en las one of escenas her que está solo con cullings, Clive, está did así. you? Since becoming Viceroy, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. A monster. For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. so he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. It has been 20 years, 18. Clive. The nation your father and your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. All right, if it's a ship you require, a ship you shall have. ¿Y la tripulación? I've a galley in port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of ¿Cuántas weeks. semanas? So you believe us then? About everything? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. Pero no te ha hablado Clive, te ha hablado ella. Until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. Opinable. Porque mucha gente que lo Besides, sabía. I have it on good authority that Clive is telling the truth. Who's Está hablando como si estuviera hablando de Clive, pero es que... On your own, of course. You've always been a terrible liar. La excusa. It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. ¿Debe de conocer a este man allí? Porque yo qué sé, si estuvo cerca del archiduque y lo trataban The como la one thing hermana. I cannot believe, though, Como is la all sobrina this política. about you being Sid. You were always such a good boy, but now you're quite the outlaw. Sí. Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw's uncle. Right Exactamente. then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. This will be Está enfocando fun. allí, ¿eh? Ahora. ¿Te estás callando algo que no entiendo? ¿Se está callando algo, Jim? Es raro, ¿eh? A ver, está todo el rato callada. Over there. Pero aparte. Go on. She's a fine ship, isn't she? ¿Qué pasa, Jill? Once outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drustinus in the space of 3 days. Something on your mind? La verdad es que siempre tiene cosas en su cabeza. Parece. Monsters. Son monstruos. Pero eso ya lo dijo Clive. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no other choice. Because once they learned that Lash would not move me, they turned it on those who could. Para que le atacaran. And so I became their puppet. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung a sword, but another's.
I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain. Sería mejor el it caused. personaje si hablara más, la verdad. Pero es que no habla apenas. Esta conversación es interesante. And before I knew it, I no longer felt anything. Anything at all. I had become a monster. Jill. I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? I want to choose a different path, a better path. To live on my own terms. But before I can do that, Pues mátalos a todos ahora que vamos I para need allá, to come hombre. to terms Mátalos a with todos. past. Conviértete en Shiva y mátalos a todos, por favor. And when you do, I'll be No standing te there conviertes en with you, Shiva desde el inicio del juego, crack. just as you stood with me. Please, hazlo. Thank you, Clive. I must atone for my sins. Only then, when it's done, will the monster cease to be. Just promise me that you won't die with it. Now, let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the Vale, pero others. esto va a tardar, van a tardar varias semanas, ha dicho, entre lo que he visto, ¿no? ¿Saldrá algo de mientras que vamos para allá? En plan, en estas semanas. Una misión express, escorias, no sé, opinable. Vamos a volver a la guarida del tirón. No me deja hacer otra cosa, así que... Me has guiado todo este tramo. Un poco, ¿no? Creo que estoy por la mitad del juego, por lo que miré. Al menos la mitad de las principales. Seguramente que ahora habrá muchas Only más the founder secundarias. knows what awaits us in the Iron Kingdom. But Vivian could probably... Vale, esto es lo que quería. Ya puedo moverme un poco. Aquí hay una misión. An educated guess. Veo que es la misión. Hay cartas nuevas. La vamos a leer ya también, de paso. A ver, ¿tú qué quieres? Iván. I didn't take you for a scholar, Ivan. Oh, this? Well, it's Valisthea, a culinary pilgrimage. ¿Por qué te I quitas? borrowed it from old ¿Por qué te quitas toads. la cicatriz? Seems there's no creature in the realm so La cicatriz no de foul tatuaje. it can't be cooked Mark. up into something delicious. Think I'll... Oh, where's your sense of adventure, Sid? Honestly, one glance at these recipes, and from spit roasts to sweetmeats, this book has them all. If it's my blessing, you... Well, I'm no hunter, Sid. The first ton of worm I came across would be the death of me. But you're made of sterner stuff. Venga, te ayudo a reunir los Something ingredientes. tells me you won't be taking no. Fantastic! So, Y eso de vestirlo. Chance's Stew. It was once a favourite among the gourmands of Oriflamme, if the author is to be believed. The only problem is that while the recipe is extremely detailed in most... A beast, no doubt. Most likely something that would make easy work of a simple cook with more broth than brawn, but... does the book say anything else? Well, only that the sweetest violets sprout... Roses. One of the butchers in Martha's Rest might know something. Vale. Haremos estas misiones ahora, ¿vale? También, mientras que me tengo que ir a las dos, así que las haremos también ahora. Aunque en YouTube no creo que las suba. ¿Esto qué es? ¿Qué tengo que hacer en el monitor ART? Esto es lo último. Cost nice. Como veis, tampoco hay tantas fases de pegarse sin... Ah, se van a hacer sin cinemáticas. Hostia, no lo sabía. Mira, sale arriba, vale. Ya, pues esto me lo voy a hacer yo, que flipas. Entonces, ahora sin cinemáticas, que era un coñazo con las cinemáticas. Esto de fase, en este modo puedes rejugar cualquier fase que hayas completado con el nivel equipo y habilidades actuales. Conservarás todo lo que consigas, así que aprovecha para obtener puntos de experiencia, habilidades, así como objetos y logros que pasaste por alto la primera vez.
Es decir, que no hay logros que te puedas dejar atrás haciendo esto. Lo cual está guay. Vale. Hemos dicho que teníamos una carta. No hay cosas nuevas que fabricar, pero... A ver... ¿Tienes algo que forjar? No hay nada mejor de lo que tengo, tío. No hay nada mejor de lo que tengo desde lo de Eastpool, ¿eh? Me puse lo que me dieron en Eastpool y ya no me he vuelto a cambiar el equipo, tú. Es como que lo han dejado media, ¿no? Un poco. A ver, una cartita de quién. Vale, 3 cartas. El legado de Martel. Vale, es de Otto. El muchacho del huerto me ha traído esta mañana una cesta de manzanas Martel y menuda delicia, dulce y crujientes como ella sola. Solo iba a comerme una, pero no he podido resistir la tentación y han caído 2 más. Total, uno tiene derecho a dar su capricho de vez en cuando. Dile a Nigel y al resto que todo su esfuerzo ha valido la pena. Hubo una época en la que solo Cis se atrevía a hincarles el diente. Hasta él mismo admitía que no era ningún manjar, pero decía que lo que realmente importaba no era el sabor, sino lo que representaba, nuestra capacidad de cultivarla solo con el sudor de nuestra frente. Y míranos ahora. ¿Quién lo iba a decir? Cid estaría orgulloso. La llama sigue brillando. Vale. Mi señor, os pido perdón de nuevo por la bienvenida que mis hombres os dieron en el distrito Lázaro, pero supongo que comprenderéis que vuestra presencia era cuanto menos inesperada. En nuestro breve reencuentro, habéis demostrado que seguís siendo aquel valeroso guarda mayor al que acompañé a Vento Calmo muchos años atrás. Sois un digno heredero del legado de vuestro padre y Sir Murdoch y Sir Tyler y otros tantos compañeros que sucumbieron aquella noche y siguieron entre vosotros, sus corazones se henchirían de orgullo al veros. Los guardianes de la llama quedamos a vuestra entera disposición para serviros a vos y a vuestra noble causa. Sin novedades en el dominio de Gap. Ni Dolmeki ni Sambreke se atreven a dar el primer golpe. Ambos ejércitos se vigilan desde la distancia para evitar sorpresas, pero poco más. Yo creo que los dos se han dado cuenta del berenjenal en el que se han metido. Mejor el ojo que me queda que esta situación va para largo. Te seguiré informando. Va para largo hasta que nosotros vayamos allí a destruir el cristal. Que por lo visto es el más grande, el que está allí. En el dominio cristalino. A ver, vamos a ver qué nos tiene que contar. Tenemos que hablar con la 9 cuentos, ¿no? Allí hay otra misión, ¿no? Vamos a ver. El más ese no sé qué significa, tío. El más este que pone aquí. Que es una misión importante. Ogos. Hola. Is something wrong? It's Blackford. He ain't himself. And if I'm honest, he ain't been for a while. Normally it only takes a couple of drinks to perk him back up, but not this time. Something's getting him down. And whatever it is, he ain't telling. It's like he's lost his spark, you know? He's barely got enough fire in his belly to get the ump about stuff. But I'm thinking he might if we both bent his ear, because he... Venga. A Fine. ver si mejora, sí. But if he doesn't want to talk, we let him be. All right, now, he'll only smell a rat if we both turn up at once. Wait a bit, then head on... Tribulaciones de un herrero. Vale. Tengo unas cosas que conseguir. I wasn't expecting you. Cuento tal como tu fama te precede y tanto es así que mi clientela pasa más tiempo hablando de tus hazañas y contándome tus penas. Creo que solo por eso te mereces un detalle. Eso se lo dejó un cliente de lo más romántico en la mesilla de noche. Espero que te sirva. Anillo de bárbaro. Meretriz ocupada. All yours. All done? Anillo de bárbaro, a ver que lo veamos. Es un anillo, así que tiene que ser algo de esto. Incrementa el ataque temporalmente al ejecutar una esquiva perfecta. Los superpoderes de las tribus del sur de Fenicia, famosos por su temeridad en combate, suelen llevar varios de estos anillos cuando salen al campo de batalla. Entre los eruditos existe la teoría de que su gallardía y arrojo rayanos en la imprudencia se deben a una continua exposición al éter concentrado del que están imbuidos estos accesorios, que les induce a un estado transitorio de locura. Un anillo de berserk, literalmente. ¿No? ¿Tienes alguna misión por ahí? How you doing? Here you go. Always something in there. Debería ir a por las escorias, quizás también, ¿no? Voy a ir a hacer la misión de Blackthorn también. Ya hablaremos después con Vivian. Creo que no me va ni a dar tiempo de hablar con Vivian, pero bueno. A los menos 20 vienen a recogerme a las 2.
monster's taken quite a liking. ¿Qué quieres? Al final hemos llegado los dos a la vez. First August, and now you. What are you pair up to? What's it got to do with me? August was worried that something had been weighing on your mind. I thought you might want to talk about it. Did you now? I told you not to stick your nose in my business. Claro, classic. What'd you go and do? Clive just wants to help, innit? What's so bad about that? Talk to him. You never know, you might feel better for getting it all out in the open. Pues sí. Please, mate. I'm worried about you. I'll shut you up. It's nothing really. Stupid. Not the sort of thing you bother people about. Why don't you tell us all the same? Karen and I have an arrangement. I keep an eye on Goots, and she shows me what the competition's up to. Interesting arms and armor, things like that. Anyway, the other day, she shows me a cuirass she's come by. Masterpiece of level work. Light, supple, and tougher than it had any right to be. Made my stuff look like every clumsy Ya, pero shit. tú no tienes éter del que disponer. I should have brought the bastard thing there and then just to study it, but I was too proud. And now every time I Que reach sí, for my hombre, que eres hammer, un crack. I'm reminded there. You got what you came for. All right. No, le vamos a ayudar. A mejorar la forja o algo así, ¿verdad? I always thought of old Blackthorn as a bit of a force of nature. Didn't think anything could rattle him. Least of all... Blackthorn's always taken pride in his craft. Questioning it means questioning himself. Something tells me this is only Pues gonna... sí. If he has doubts, it will affect his work. I couldn't agree more. He said he should have bought that cuirass. Perhaps, assuming you're happy to help at it. Too bloody right. Glad to hear it. Ah, pues venga, vamos a hablar con Carón, a ver qué nos dice. Carón, ¿qué pasa? Karen, Blackthorn mentioned that you'd recently come by a leather cuirass. An exquisite example. And he ain't been himself since he saw it. So we thought we'd buy it for him. Sorry, sold it. Didn't think Blackthorn cared for it the way he turned his nose. But it was nicely put together, that's for certain. Even if the bloke who made it is a bit of an odd one. Makes all his stuff to order, but the fella who commissioned it refused to pay. He didn't like the colour of summit. You don't know where we might find him, do you? Like I said, No sé, he's a que bit ayer don't hemos trust ido hunters como neither, hace which tiempo. means he spends as much time out. I see. He did tell me something. Apparently, his next commission... Tipo Yeah. grifo. There's a griffin on the hunt board. The curse breakers were placed... Now, where the bleeding hell was excited. Thank you, Nos Karen. obligan a hacer least you- So, it sounds like going after that griffin. I'll leave the hunting to you if you don't Un mind. grifo, While you tío, get un on with that, grifo. I'll ask around the markets. See if I Un can't grifo sniff clásico de la out... saga. idea. Vamos. Mitad caballo, mitad ave, ¿no? Vale. Es un grifo, literal. Grifo. No sé por qué ponía hipogrifo. Tenemos que hacer las otras, así que... Esto sí puede estar guay. Fíjate tú. ¿Qué pasa, Néctar? Ya me consultar el tablón, anda. Preguntar por el grifo. He ido quedando buscando un grifo, ¿verdad? Pues nos acaba de llegar un encargo de uno que llaman Dozmare, cupó. Vale. Tenemos uno en Vista Clara. Otro en Empuñadura Rota, Rosario. Vale. Vale. Este está cerca de Ispul. Y ese está... en el camino entre el Bastión Norben y Norwin. Voy a hacerme dos. Dos tres. Vale. Ya está, no tengo que hablar más con él, ¿no? Ah, puedo preguntarle otra vez por el grifo. Espérate. ¿Dice algo más? Ah, no, no me dice más nada. Vale, pues bueno, pues vamos a hacerlo. Después haremos la clase de Vivian, que supongo que tendrá una clase nueva. Vale. ¿Tenemos otra misión? Ah, vale, la fonda de Marte tenemos la misión esa. Vale. Tenemos lo de Ispul. ¿Es en Ispul?
El grifo, ¿verdad? Espérate. Creo que era Northridge. Han dicho. Northridge. Vale. Uy, vale. Capilla. Puerta del Penitente, buen nombre. Atalaya. Roque Poniente. Estaba en Vista Clara, han dicho, ¿verdad? Es decir, está en esta misma provincia. Supongo que hacia allí. Look at this place. ¿No puedo usar todavía esto? Ahora sí. Vista Clara. Run like the wind. Y allí, ¿cómo está? Vamos, Ambrosía. Que corres como el viento. A ver, tío. ¿Es eso? No podemos ir, no podemos pasar por aquí. No pone nada, ¿no? Pone que era en Vista Clara, no ponía más nada. Y no lo puedo mirar desde aquí, supongo. A ver, ¿lo puedo mirar en las crónicas o algo? Estos son los que ya he completado, ¿verdad? Las completadas son estas. ¿Estas no las he completado? ¿Cómo va a ser eso? No tiene mucho sentido eso, pero bueno. Ahí está, ¿no? Es aquello. No, es que no era un dragón, ¿no? O sí, o este sí era un dragón. ¿Es este? Straight home now. Literalmente. Ah, mira, es una garuda, coño, no es un dragón. Una especie de, es una, como la chirada y tal. Aruna, clase F. Pues bueno, vale ya. Es como la chirada, literalmente. This isn't gonna be easy. Vale. Tranquila, Tranquilidad, señora. Vale, hacia. Vamos la... Vamos a tomar falta. Over here. Este me está pegando, tío. Barbaridad. ¿Puedo morirse ya, por favor? Vale. 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 Me gusta bastante bien. Eso como y este es de nivel C, ¿eh? Las otras van a ser más fuertes. No lo veo, tío. Es increíble. Vale. Ay, que ya estamos, coño. Siempre me equivoco, le doy una vez.
Vale. Y estoy empezando a hacer otras habilidades. Vale. A ver, ya lo pregunté el otro día, no sé si habrá DLCs este juego, tío. Tendría mucha curiosidad por ver DLCs de este juego. En plan, si meten más enemigos y tal. Porque el tema del combate me gusta. Me gustaría también que le metiera un poquito más de dificultad, claro. Y se hace con DLC, pero no sé si serán DLC realmente. A ver, este equipo se centra en hacer muchas expansiones del 14. Las cosas como son. No sería raro que hicieran DLC. Vale, vamos a cambiar Ah, toma por culo. Lo tiraba del mercadillo. Bueno. Ojo eólico. Lo mismo que para las juradas. ¿Te tapas dejes como descanso de dejas? No entiendo. A ver, el grifo se supone que estaba por aquí. Vamos a verlo. Nos dijeron en el camino del bastión Norvent. Vale, entonces tiene que ser de la Oswin. Porque el bastión Norvent no lo puedo cruzar, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí puedo cruzarlo? No, no me deja. Claro. Pues hay que ir de la Oswin, creo yo. Un momento. Venga, nada, sigamos. Hay que salir de aquí simplemente. Aquí el mercador no ha cambiado, así que ahora. Me gusta mucho la música de este sitio, tío. Tengo que ir para allá, tío. No sé. Abajo, ¿no? Ya. Y ahora desde aquí al camino que al bastión Norman dijeron, así que puedo invocar ya aquí el chocobo. Tengo que salir, ¿no? Primero. Además que puedo sacar el chocobo en los sitios que puedo hacer el sprint ese raro. Este fue el que te dije, no querrás ir al bastión Norman, ¿verdad? Sí, sí quiero. Vaya Norman. Vámonos. Hola, una pota. Que la había gastado una. Vale, vida negra no me apetece, la verdad. Nivel 13, ¿sabes? Estoy en nivel 26 ya. ¿Por qué ponen 2 kills, tío, por ahí aleatorios? No lo entiendo. ¿Qué hago yo con 2 kills? Pues rubia de los valles, vale, pero 2 kills. Es como en serio. Carlavos eran unos enemigos que también estaban, que eran como escorpiones, pero no eran como escorpiones, pero como más verticales. Y más grandes. Me suena. Por aquí estará el de este, ¿no? Supongo. Sino que estaba en este camino, en el camino al bastión Norvent desde Loswing. Va a estar al final del camino justo antes de entrar.
vistas de este juego son increíbles. A ver, aquí está. Griffins don't exactly make for easy prey. Porque lo llaman hipogrifos, son Our un grifo. craftsman hasn't bitten off more than he can chew. Ah, puedes atacar con el chocobo, ¿eh? Vale, ahí viene el grifo, ¿no? ¡Míralo! Esto lo podían sacar de Dragon's Dogma porque había una pelea contra un grifo. También, bastante guapa. Quiero recordar, en la demo sobre todo había Dogmare, DSB. 11.000 viles me van a dar. The work will have to wait. Bogle, look sharp. Hostias, vale. Vale, las cacerías sí que están guays, la verdad. En plan, poder enfrentarme a un grifo mola. Y el combate es a enemigos formidables más duros. Y con los combos. Mola, mola. Vale. Y la misión secundaria esta como tal mola bastante, la del pelotero. ¿A solo? Lo que pasa es que no logro sacarle partido a esto, tío. Supongo que será importante, pero no lo saco de partido. ¿Qué me hace eso, tío? Vale. Es que los putos dos mares, ¿eh? Las que pegan. Las que pegan son interesantes. Vale. Caída hipogrífica. ¡Ay, cabrón! Venga, el cabrón, te puede matar, este man. Es nivel 28, me acabo de dar cuenta, es más nivel que yo. Un par de niveles más. Vale. ¿Al suelo? ¿Y ahora? Oh, candela. Vale. Me da con eso, tío. Con la vuelta. Es que no sé si es que quitaron los elementos al final porque no me convencía o qué, porque es muy raro que todos los enemigos tengan ataques elementales y que no haya temas elementales, tío. Tengo ganas de ver si Yoshida habló un poco al respecto del tema de las elementalidades. Porque es algo bastante interesante, la verdad, a mi parecer. Tengo una buena paliza ahora. Internadito para terminar. 24.000 y eso. 14.000 más de daño. Vale, intensidad. Que sería tan simple como que si le haces tiro a un enemigo de fuego no le hagas daño,
Y si le haces hielo, pues le hagas un poquito más. Tampoco es tan complicado, ¿eh? Me ha dado, me vale. Yo creo que no me ha dado. No te voy a dar nada. Esto ha sido algo interesante. En plan, me ha hecho gastar pociones y tal. Femil, vale. Hirokane. Metal de dureza sin igual que solo aquellos potentados de buena bolsa pueden permitirse para sus armas y armaduras, y no por su escasez, sino por su elevado coste que entraña trabajar. Por el elevado coste que entraña trabajarlo. Se precisan de como mínimo 5 portadores jóvenes y sanos para vivir las llamas con las que hay que fundirlo. Ah, para por culo, ¿eh? Literal. Y voy por el bicho de Ispul, ¿eh? También. Something there, boy. El curtidor. ¿Había venido por él? Could that be our man? Cajetero. ¿Qué pasa, man? Ha venido todo solo por un grifo, de verdad. Are you all right? That griffin caught me before I could get an arrow off. Must have lost sight of me in the grass, though. I'd be dead if it hadn't. More likely than not. The name's Camille. I'm a lowly leather worker, if you couldn't tell Un by the smell peletero of me. a que se Not so lowly from what I hear. dedica a curtir, I remember selling simplemente. to a merchant by the name of Karen. She's not an easy woman to forget. Bought a cuirass from me after I lost my buyer. Quite taken with my work, as far as I recall. Didn't stop her bartering me down to a pittance, though. Típico. She sent you for a refund? It's not her who sent me. Ajá. Well, consider me flattered. You should be. He's a master of his art. And not an easy man to impress. Blacksmiths are proud folk. It's a rare thing indeed for one to praise a Bueno, glorified pues vete a tanner. trabajar con él. And I don't imagine an impressive swordsman like yourself would be getting your steel from any but the best. I dearly love... Actually, ¿Qué me va a dar? What is it? treated leather. Same stuff I used to make that cuirass. If your man's as skilled as he sounds, he'll know what he's looking at. You sure? Well, Eso sí. and thanks to you, I'll be going home with all the griffin hide I can carry. I'd say it's the least I can do. Momento. Vale, gente, no puedo continuar mucho más. De hecho, me va interrumpiendo Short of en showing him how to make the thing myself, In that case, I'd be much... Right. You sent... will do. And thank you. timing. Hopefully this will sweeten Blackthorn. Pues... Vamos a volver a la guarida, porque como me van a recoger en nada... Vamos a volver a la guarida. Traigo esta misión rápida, corriendo. Y ya pues hacemos la cacería que nos queda luego. That monster's taken Como la esperando. And with a bit of luck... How'd it go? Did you find him? I found him. And he asked me to give you this. De gran resistencia y flexibilidad, el artesano Camille ha fabricado esta pieza mediante un proceso que sigue siendo un misterio en el gremio de los peleteros. A diferencia de otras pieles corrientes, de lo penetrante, esta desprende un sutil aroma a escaramujo. You joke.
A trabajar, man. El cuero. He said he wouldn't teach you how to work it, but that if you were as skilled as you sounded, you'd have no trouble understanding how it was done. Good few times, too. Oh, and that's no ordinary oil he's used to... Oh, this is... Yeah? I'll take your word for it. Here, Clive. Camille. I thought as much. There ain't many leather workers in the realm daft enough to do their own hunting, see? And his name kept... Turns out, he's from Tabor. And again, most... But our friend Camille guards a long-held family secret. Then we better keep this close. Volveremos a ver a Camille, ¿no? Listen, still, I'm glad... That was the idea. Clive's idea. Anyway, he did make... It's good to have you back, Blackthorn. Venga, man. Just don't expect me. There's a reason he does his own hunting. He knows exactly what hides to look for. And that's it. And don't get me started. I reckon I can make something about as good. Something a curse breaker will have no trouble caring for. Anyway, enough. Venga, man. Looks like we won't be needing a new blacksmith. As if there was a better one out there. Nah, it wouldn't have been the same anyway. No one spins a yarn like old Blackthorn in his cups. Right, now that's sorted. I've got duties to attend to. Thanks, Clive. Pues nada. Dicho esto, gente, me tengo que ir. Lo dicho. Diseño del cinturón matadragones. Plano que se detalla el proceso para fabricar un cinturón digno de un héroe de leyenda. Mira, pues voy a poder mejorar esto. Conseguir el diseño del cinturón matadragones. Ok. Guay. Tiene ideas muy buenas, pero que no las lleva al máximo, ¿no? Este juego. Habrá que ver. Diseño de piezas de equipados. Obtener el diseño del cinturón matadragones. O diseño de su Ok. Ya hablaremos de esto. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente directo, que será después de comer seguramente. Y ya está, profesor.